¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Y bueno, regresamos ahorita con un poquito de contenido. Sobre todo ahorita un tema que nos estamos enfrentando es el cómo ofrecer alta disponibilidad sobre base de datos. Entonces, estamos revisando unas partes y algo interesante que quiero compartirles es el uso de Azure SQL Managed Instance. Managed Instance es un servicio de tipo PaaS de base de datos y es muy interesante porque permite casi todas las características de un SQL Server tradicional, es decir, se pueden generar jobs, se puede generar transactional replication, entre otras características propias de SQL Server, y me permite mantener actualizadas por la base de datos, ¿no? Hay una opción donde puedo trabajarlo con SQL Server 2022 o, que bueno, es la última versión, es decir, trabajar con la última versión, o el poder actualizar el motor de base de datos. Por lo tanto, cuando se haga una actualización de SQL Server, estos upgrades van a aplicar al Managed Instance y va a aplicar a nuestras bases de datos, ¿no? Eso está genial porque nosotros nos mantenemos a la vanguardia con el manejador de base de datos. Sin embargo, es un reto al momento de la administración, porque si hay breaking change sobre cómo se manejan las tablas, tipos de datos, procedimientos, como se llame, pues bueno, hay que contemplar el estar actualizados la mayor parte del tiempo. Entonces, y es importante, es interesante porque en Humanas Instance se pueden aplicar failover groups. Entonces, no sé si recuerdan, aquí en el canal hay un video sobre cómo trabajamos alta disponibilidad con un SQL Server creando una availability group. Entonces, si no lo han visto, los recomiendo vayan al canal. Es como que la antesala de esta entrega. En esta entrega estamos trabajando directamente sobre Azure SQL Managed Instance. Fíjense que yo aquí tengo dos. Y es interesantísimo el cómo podemos crear estos failover groups, ¿no? Entonces, este tipo de failover groups es interesante porque es administrado por Microsoft, ¿no? Y hay dos maneras, hay dos vertientes, fíjense, que hay una que es, nosotros vamos a administrar los failovers, los failovers los vamos a administrar nosotros o los administra Microsoft. Dentro de la documentación se recomienda que pues, nosotros como usuarios seamos los que administramos todo este tema, ¿no? De poder revisar cuándo se hacen las réplicas pues bueno, decidir cuándo vamos a hacer el failover, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora, para poder crearlo, de hecho no es digamos, ¿cómo decirlo? O sea, tiene su grado de complejidad, pero no es imposible. Y parte de las cosas que se deben de contemplar, y se los paso de una vez, es que si quieren hacer un failover group de Humanas Instance, el pasito uno siempre es elegir regiones pares. Es decir, que si ahorita yo estoy trabajando con Canadá Central, que es mi Manas Instance principal, y tengo mi Manas Instance secundario, que es Canadá East. Entonces, algo que deben revisar y que deben diseñar primero, antes de meterse en esto, es revisar en qué regiones pares puede aplicar este Manas Instance para poder generar un failover group, ¿no? El failover group de Managed Instance es muy parecido a lo que se tiene con un failover group de SQL Server. La diferencia pues, es que ahorita es administrado por Microsoft, es decir, generan servicios de balanceo de carga dentro de Microsoft, como un Traffic Manager, Load Balancer internos, entre algunas otras cosas. Pero nosotros como usuarios, administradores de base de datos, ya no necesitamos preocuparnos por esa configuración, como lo hacemos en la entrega anterior, donde vemos el SQL Server y creamos el listener y todo ese tema, ¿no? Ya lo hacen automático. Entonces, eso es lo interesante. Si se dan cuenta, voy a ponerlo de este lado para que vean cómo están los recursos que se crearon, ¿no? Entonces, el pasito uno es definir las regiones, que sean regiones pares, ¿no? Una recomendación. Dos, se deben de crear, recordemos que Azure SQL Managed Instance necesita su propia subnet, entonces, si nos vamos aquí a las VNets, hay que trabajar con dos VNets diferentes, obviamente uno en cada región, y hacer el emparejamiento. Esto ya lo vimos en una entrega anterior en mi canal, ahí si tienen dudas de cómo funciona este rollo, este, ahí en mi canal está el video de cómo profundizamos un poquito, ¿no? Sobre los VNet peerings. ¿Para qué? Para poder tener interconectividad con la región secundaria. Recuerden que ahorita estamos en Principal Canadá, que es la principal. La secundaria es East Canadá. Entonces,
es esa parte, ¿no? De poder interconectarlo. Y otra cosa importante es que las subredes, todo Manas Instance va a tener su propia subnet. Entonces, aquí tengo Manas Instance con este prefijo y tengo un default que es donde tengo otra máquina virtual. Y fíjense otra cosa interesante que Manas Instance por default ya en este momento el acceso es privado, ¿correcto? O sea, no es como otros servicios que pues tienen un endpoint público y no, o sea, este es un endpoint privado. Por lo tanto, necesito un dispositivo, una máquina virtual, que es la que tenemos aquí de este lado, que es la que nos va a ayudar a realizar esa conexión a ese Manas Instance, ¿no? Entonces, es bastante interesante esa parte porque fíjense que tengo el Manas Instance principal Canadá. Vamos a hacer un overview, va a ser un poquito larga si no divido en dos partes la entrega. Entonces tengo aquí el Manas Instance secundario, está en East Canada, está en línea. Y esto es lo interesante, yo me voy a su parte de redes y en las redes él tiene su propia red, ahí esperamos un segundillo, ahí está, VNet Secondary, Manas Instance, por ejemplo, esa es la VNet Secondary, aquí está bajito, está escondiendo, y me voy a la subred, y fíjense, algo importante, las direcciones IP no chocan, eso es otro punto al considerar, cómo van a tener sus direcciones IP, ¿no? Hasta cuántas instancias se pueden inicializar, cuántas instancias van a necesitar, y eso depende un poco de los fierros que ustedes contraten al momento de crear los Manas Instance. En este caso yo lo dejé por default, de ganar 24, pero pues sí, es cuestión de considerarlo, ¿no? Para que se puedan consumir exactamente las direcciones IP que son necesarias. Ahora, ya vimos el punto 1, regiones. Punto 2, conectividad. Punto 3, cuando se crea el Manas Instance, digamos, cuando se crea el primario, pues digamos, se puede seguir el asistente de Azure sin problemas. Pero cuando se crea el secundario, es importantísimo que se seleccione que va a funcionar este Manas Instance como un secundario. Y en este caso el primario va a ser mi Manas Instance principal. Otra cosa importante es que la tarifa y el tamaño del Manas Instance debe de ser exactamente igual. Eso les va a ayudar a que las características no cambien. No es obligatorio, pero es recomendable con el fin de que no se degrade el servicio tanto de ida como de vuelta cuando se haga el tema del failover, ¿no? Entonces, estoy haciendo este demo, este video lo estoy haciendo en vivo, es decir, voy a hacer un failover test en este momento y necesito así como que lo vean, ¿no? Que lo vivan. Y es importante y decidí hacerlo en caliente, ahora sí que ahora en vivo, porque Manas Instance no permite hacer failovers cada 15 minutos, es decir, mejor al revés, cada 15 minutos permite hacer un failover, entonces es bastante interesante esa parte, ¿no? Y ahora viene lo interesante. Fíjense que yo aquí tengo una base de datos, me voy primero a mi instancia principal, que es lo importante. Entonces en mi instancia principal yo tengo una base de datos que se llama test, ¿correcto? Esta base de datos es ultra mega pequeñita, tiene 20 registros nada más, no es relevante ahorita el tema del diseño de la base de datos, lo relevante ahorita es cómo la infraestructura de Manas Instance funciona y cómo va a funcionar un failover. Entonces, una vez que yo tengo esta parte, yo tengo mi línea Canadá Central, aquí está, tengo test, tengo la base de datos, vamos a abrirla, me da la información de la base de datos, el tipo de la configuración que tengo y pues bueno, es información sobre la base de datos. Para esto, fíjense que está sobre la instancia administrada principal, ¿vale? Entonces, eso es importante y ahorita vamos a ir para allá. Regreso a mi Manas Instance principal y fíjense que yo aquí cuando me voy a los grupos de conmutación por error o grupos de failover, aquí yo lo tengo creado, pero cuando se crea o cuando se quiere dar de alta el failover group, importantísimo, deben cumplir los otros requisitos que les comento. Regiones pares, las subnets y el tamaño. Eso es importantísimo. Y bueno, con las subnets verificar que no choquen las direcciones IP y que hagan un binet peeling para que exista conexión, ¿vale? Una vez que se genera el failover group, es decir, van a decir, ¿cuál es mi instancia principal? Pues principal, ¿no? Mi secundaria es la secundaria Manas Instance, ahí la seleccionan y le dan siguiente y eso es todo realmente. Después viene esta parte que les estoy mostrando, que es lo sabroso, ¿no? Lo importante. Manas Instance, cuando tenemos un failover group, por default tiene dos endpoints. El grupo de conexión de cliente, de escucha y lectura, es decir, perdón, escritura y lectura. Este endpoint me va a ayudar a escribir y a leer los datos,
¿correcto? Entonces lo que va a pasar es que puedo hacer todas mis operaciones sobre mi endpoint principal. Y fíjense que tengo un secundario y la teoría es muy parecida a los failover groups de un SQL Server. Lo que va a pasar es que se recomienda que para las secundarias, pues bueno, se tenga una conexión de solo lectura y esta conexión de solo lectura, pues me puede servir para reportes, para Big Data, para toda la información de obtener, todas las operaciones, perdón, de obtener información, yo las puedo utilizar con el endpoint secundario de lectura. Ahora, si se dan cuenta, aquí no me aparece en mapita, pero andamos esta es la región de Canadá, entonces es donde ahorita me dejó crear los recursos. Y fíjense que aquí yo tengo, en el Failover Group, yo tengo un grupo de Failover y tengo mi instancia principal, que es esta, principal Canadá, mi instancia secundaria, que es Canada East, y fíjense que es una palomita y otra palomita, y me dice que el estado de replicación está sincronizando, y el tipo de conmutación es lo que les decía, es importante que pues, sea administrado por nosotros, porque si no, bueno, depende del caso, ¿no? Porque habrá casos donde dicen, prefiero delegarlo, pero no siempre es como que lo ideal. Depende mucho del problema. Eso recuerden ahorita lo que les estoy mostrando es solo una opción. Se los quiero compartir porque a mí me costó mucho trabajo. Entonces, se los quiero compartir para que pues también ustedes pues tengan ahí un poco de luz, porque no hay información así como concreta donde se vea que está haciéndose esto en español en este momento sobre este servicio. Entonces es bastante interesante. Entonces, y ahora les voy a mostrar rapidísimo la base de datos. Tengo aquí ya unos registros. Les digo, ahorita el tema de la tabla y el diseño no es importante. Lo importante es ver el tema de la replicación. Fíjense que yo estoy aquí, estoy haciendo un select sobre los datos. Aquí está. Y tengo una consola. De hecho, también se los voy a mostrar en un momento. Pero rapidísimo quiero mostrarle el Management Studio. En este Management Studio, yo aquí tengo una vista de administración. Y fíjense que aquí me dice el estado de las réplicas, ¿correcto? De aquí la información importante es la que les voy a mostrar en esta segunda consulta, en el cual esto es muy parecido a estos endpoints de replicación, a nuestros endpoints como lo son en un failover group de SQL Server, en el cual se utilizan para poder replicar la información. Y fíjense que en este momento la réplica que estoy utilizando o el Managed Instance que estoy utilizando es mi Managed Instance que estoy usando en primario. Entonces, ese es como que el bueno en este preciso momento, ¿correcto? Fíjense que lo estoy corriendo en vivo, no es prefabricado ni nada. Entonces, si falla, van a ver que va a fallar en vivo, ¿no? Entonces, eh, y fíjense lo interesante. Estoy trabajando sobre mi Managed Instance primario, estoy trabajando sobre el rol, es decir, cuándo fue la última vez que se actualizó. Y ahora les voy a mostrar rapidísimo la aplicación, el código de la aplicación. Este código no es mío, este código es de un artículo, entonces se los paso de este lado, denme un segundo. Aquí está. Entonces, les recomiendo que le echen un ojo a la documentación que está de este lado. Ojo, aquí no dicen todo lo que les estoy explicando. Aquí únicamente es la prueba para ver cómo se hace el Managed Instance, ¿no? Entonces, el código no es mío, el código es del ingeniero de Microsoft. Entonces, aquí está la liga y está la referencia, ¿no? Y digo, por razones de tiempo no me di el tiempo de crearlo. Entonces, se me hizo interesante porque es algo simple y yo creo que es fácil de explicar. No hace nada más que inserts, pero fíjense que aquí tiene algo interesante. Puedo yo decirle que sea una consulta o una aplicación resiliente o no resiliente. Es decir, si no es resiliente, ¿qué va a hacer? El acceso de base de datos, me voy para acá. El acceso de base de datos, dense cuenta que no tiene algo como tiempo de retry o algo por el estilo, ¿correcto? Sin embargo, si yo utilizo un insert resiliente, yo tengo los números de reintento, cuántas veces puedo volver a intentar y durante cuánto tiempo yo puedo esperar una conexión, ¿sale? Y ahora, algo importante que comentan en el artículo es que cuando se trabajan con base de datos, en este caso Azure SQL Managed Instance con replicación, es importante que en las aplicaciones consideremos estos errores transitorios. ¿Por qué? Porque son los comunes cuando se hacen failover. Por lo tanto, nuestra aplicación, si está considerando estos errores transitorios, pues bueno, nosotros podemos controlar de mejor manera la excepción
y no tomarlo como un error cuando realmente quizás se está haciendo el failover, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y esta aplicación no hace nada más que insert. Entonces, de hecho, por aquí tiene aquí está, el insert, ¿vale? Entonces, no hace nada diferente, tiene la conexión en Manage Instance y toda la cosa. De hecho, también sí, creo que el repositorio, déjenme ver. Ah, sí, el repositorio es este. Ajá, aquí está el repositorio, es directamente de ejemplos de Microsoft. Entonces, adelante, sin problemas pueden descargarlo y hacer su prueba con su Manage Instance, ¿vale? Entonces, ya tenemos la aplicación y ya tenemos la conexión a nuestro SQL Server, perdón, no SQL Server, Managed Instance. Ahora, vamos a hacer el failover. De hecho, justamente es lo que quiero ahorita probar. Pero como no se puede hacer cada 15 minutos, entonces lo vamos a hacer ahorita directamente en vivo, ¿vale? Entonces, vámonos, yo creo que le vamos a cortarle por acá porque no sé cuánto dure. Entonces, esperen la siguiente entrega. En la siguiente entrega vamos a generar el failover y vamos a ver cómo se comporta esta parte, ¿sale? Denle like, suscríbanse, dejen su comentario. Espero la segunda parte en este preciso momento. Y bueno, voy y vengo. Nos vemos.